Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Después de que su esposo dejó a su esposa con su hijo enfermo y se fue con su amante, la esposa decidió tirar todas sus cosas. Pero al encontrar un testamento en el bolsillo de la chaqueta, mamá ha muerto. Con esas palabras comenzó la historia que puso la vida de Carolina y su hijo de 5 años, que padecía parálisis cerebral, completamente patas arriba. Cuando su esposo entró a la habitación, Carolina no notó de inmediato las pequeñas gotas de lágrimas brillando en sus mejillas. Era de noche y la habitación estaba a oscuras. Las cortinas cubrían la ventana panorámica. La única fuente de luz era el televisor. Solo después de unos segundos, que parecieron una eternidad, Carolina preguntó por qué su esposo no entraba. Tras la pregunta, él hizo una pausa más antes de darle la terrible noticia. Saltando del sofá, ella se apresuró a abrazar a Daniel. El funeral se celebró de manera adecuada. Eleonora Díaz, como se llamaba la madre fallecida de Daniel, fue despedida por todos los vecinos, conocidos, y también por personas que habían oído hablar de ella a través de sus vecinos y amigos. La anciana vivía fuera de la ciudad, en un pequeño pueblo donde había crecido y pasado toda su vida. Toda la aldea la conocía. En la ceremonia de despedida, junto al único hijo de la difunta abuela, Daniel, y su esposa Carolina, también estuvo su hijo Eduardo, que había nacido hace 5 años y que desde el nacimiento tenía una enfermedad grave llamada parálisis cerebral. También estaba Isabel, la hermana menor de Eleonora Díaz, la tía de Daniel. Al día siguiente del funeral, Daniel y Carolina fueron a la casa de la fallecida madre. El viaje era largo, alrededor de 3 horas, y durante todo ese tiempo el esposo y la esposa apenas hablaron. El ambiente estaba muy tenso. En la cabeza de Daniel giraban todo tipo de pensamientos. Pensaba en cualquier cosa menos en lo que debía. Finalmente, a mitad de camino, Daniel preguntó: «Entonces, ¿qué es lo que tenemos que llevarnos de allí?». Carolina lo miró sorprendida. «No lo sé», respondió, encogiéndose de hombros. «Cuando lleguemos, lo veremos». Y no se dijo nada más, ni de su parte ni de la de ella. A ella le habría gustado hablar con su esposo, darle su apoyo, mostrarle su amor y cuidado, pero tenía miedo. Cuando Daniel perdió a su padre, hace 7 años, casi terminó en una espiral de alcoholismo. Sus amigos lo ayudaron en ese momento, pero Carolina también se consideraba una de sus apoyos. Ella no lo molestó, intentó cambiar su forma de pensar de manera muy cuidadosa y cariñosa, ya que él llevaba días sin salir de su apartamento, sin bañarse, sin afeitarse, y solo bebía. Al final, Daniel se cansó mucho de esto. Hubo una gran pelea durante la cual una avalancha de insultos cayó sobre Carolina, y luego Daniel se puso su chaqueta y se fue de la casa. Carolina pasó toda la noche en la cama, empapando la almohada con lágrimas. No sabía dónde estaba su esposo ni qué le pasaba, y sí, se preparaba para lo peor. Mientras iban a la casa de la difunta madre de Daniel, ella recordaba esa situación. En aquel momento también intentó mostrar su cuidado y apoyo, empatizando con su esposo, pero el resultado fue completamente opuesto al esperado. Por eso, esta vez fue más cautelosa. Si Daniel necesitaba apoyo, él lo insinuaría, y ella entendería ese indicio. Ella conocía bien a su esposo desde hacía mucho tiempo. Cuando llegaron, entraron al patio a través de una vieja puerta con pintura agrietada y descascarada que chirriaba horriblemente al abrirse. Daniel se detuvo frente a la puerta principal. Él también creció aquí, también vivió aquí cuando era muy pequeño. Luego creció, fue a estudiar a la ciudad, donde alquiló una pequeña habitación y trabajaba en un bar por las noches. Después no volvió. Se quedó a vivir en la ciudad, escapando de la pobreza como podía. Esculpió sus propios peldaños en la vida y realmente alcanzó ciertos logros. Recordando todo esto, Daniel apenas pudo contener las lágrimas. La tristeza y la melancolía volvieron a invadirlo. En ese momento, sintió la injusticia plenamente.
A pesar de su edad, su madre era una mujer bastante activa, que podía dar pelea a cualquier adolescente si competían para ver quién era más activo. Ella estaba, como dicen, en su mejor momento, pero la vida no la perdonó. El derrame cerebral no la perdonó. La casa era pequeña, pero muy acogedora. En la cocina, las paredes y el techo estaban amarillentos debido a que el padre de Daniel había fumado allí en el pasado. Las ventanas eran de madera, pero estaban en buen estado. En la sala de estar, el linóleo estaba desgastado en algunos lugares, pero esos eran los únicos inconvenientes de la vivienda. En general, la casa era pequeña, pero era un refugio muy acogedor. Daniel, por un momento, pensó que si no tuviera una familia de la que era responsable, viviría allí perfectamente. Comenzaron a revisar algunas cosas viejas. Había ropa, fotografías, álbumes de fotos, diarios, antiguos diplomas de Daniel, así como su álbum de graduación y su certificado del colegio donde estudió programación. De la casa de la difunta sacaron 4 grandes bolsas con diversas cosas. Principalmente, era ropa vieja que Carolina sugirió donar a los necesitados. Pero entre ellas había otras cosas muy útiles. No tuvieron tiempo de revisar todo. Había al menos 3 bolsas que Carolina miró brevemente, luego las ató y las puso en la bolsa más grande. Con solo una mirada rápida al contenido, tuvo la sensación de que podrían ser útiles. Al llegar a casa, agradecieron a Josefina Torres, la amiga de Carolina, que había aceptado cuidar de su pequeño hijo enfermo mientras iban a recoger las cosas, y se despidieron de ella. Estaban en casa de nuevo. Decidieron desarmar las bolsas más tarde porque estaban agotados. El viaje en sí había durado unas 6 horas y media en total, además del tiempo que pasaron allí. En resumen, llegaron a casa justo antes de la noche, así que después de acostar a su hijo, ellos también se fueron a la cama. Ambos tenían el día libre al día siguiente y planearon desarmar las bolsas entonces. Y ahora, dijo Carolina, a dormir, y apagó la lámpara de su lado de la cama. Al día siguiente, tenían planeado revisar las cosas que habían traído de la casa de la madre de Daniel y luego clasificarlas. Parte de la ropa podría usarse como trapos, por ejemplo. Otra parte se podía donar a los necesitados, y algunas prendas, a pesar de ser antiguas, aún eran usables gracias a la calidad de las antiguas manufacturas en las que los trabajadores ponían su alma en lo que creaban. Claro, todo estaba completamente fuera de moda, pero no había nada de malo en usar ropa vieja en casa cuando nadie te ve. Sin embargo, los planes tienden a desmoronarse. Por la mañana, un colega de Daniel lo llamó y le informó que durante la noche se habían registrado algunos problemas en el funcionamiento del programa. Daniel era el propietario de una empresa bastante grande que ofrecía servicios de conexión a Internet y, naturalmente, la compañía tenía su propio sitio web y aplicación. Al parecer, durante la noche, hubo un ataque a la aplicación y dejó de funcionar correctamente. Los programadores del departamento de seguridad estaban perplejos. Era la primera vez que se enfrentaban a algo así y habían tomado todas las medidas posibles. La dirección de la empresa estaba desconcertada sobre qué había sucedido y qué hacer al respecto, pero era necesario actuar con urgencia. La compañía no podía permitirse el lujo de quedarse de brazos cruzados, ya que a los clientes no les gusta esperar. Si no resolvían el problema rápidamente, las consecuencias serían desastrosas. Así que, desde temprano en la mañana, Daniel se dirigió a la oficina de la empresa para decidir qué hacer. Él mismo era programador y bastante experimentado. Durante su juventud, trabajó en una empresa en Estados Unidos que superaba por mucho en capitalización y alcance a la suya. Por lo tanto, sabía mucho. Allí, su mentor fue un tal Jack, cuyo apellido había olvidado debido a su complejidad. Jack le había enseñado muchas cosas sobre programación. Por eso, cuando escuchó la noticia sobre el problema por la mañana, pensó que podría sentarse en el lugar de los empleados del Departamento de Seguridad Informática de la empresa e intentar solucionar el problema él mismo. Si lo lograba, pensó,
tendría que considerar seriamente la posibilidad de reemplazar a todo el personal. El trabajo me ayuda a distraerme, dijo Daniel mientras se ajustaba la corbata roja. Sabes, Carolina, todas estas cosas realmente me recuerdan mucho a mamá. Quiero distraerme. Si no te importa, ¿podrías revisarlas tú sola? Carolina aceptó. Pronto, su esposo se fue, y ella y Eduardo se quedaron solos en casa. Desde su nacimiento, el niño padecía parálisis cerebral. Su desarrollo estaba muy retrasado en comparación con sus compañeros, ya que su forma de la enfermedad era bastante grave. Los médicos dijeron que el niño pasaría toda su vida en una silla de ruedas, sin llegar a experimentar lo que era caminar por sí mismo. No había posibilidades de cura, la parálisis cerebral no tiene tratamiento. Los padres no se rindieron con su hijo. A pesar de todo, lo amaban profundamente y hacían todo lo posible por hacer sus días un poco más llevaderos. Pero a veces, Carolina tenía pensamientos sobre su hijo, preguntándose si era solo un cuerpo, ya que probablemente no comprendía nada. Quizás ni siquiera era consciente de sí mismo o se identificaba como un ser humano. Sin embargo, esto no impedía que Carolina amara a su hijo. Cualquier duda que surgía en su mente era inmediatamente desechada. Mientras la madre revisaba las cosas viejas, Eduardo observaba en silencio. Estaba sentado en su silla de ruedas en medio de la habitación, balanceándose un poco hacia adelante y hacia atrás, y miraba a su madre que estaba sentada en el suelo. Y esto lo daremos a un refugio para los necesitados, comentaba Carolina con tono dulce, como si estuviera hablando con su hijo. Y esto, tal vez lo usaremos como trapos. Eduardo no respondía. Carolina no logró revisar las 4 bolsas. Llegó la hora del almuerzo, y tuvo que posponer esta actividad tan absorbente. Era momento de alimentar a su hijo y luego a ella misma. Siempre había creído firmemente que se debía comer a una hora fija porque, según ella, el cuerpo absorbe mejor los alimentos de esta manera. El estómago, de alguna manera mágica, recuerda a qué hora recibe la comida y comienza a prepararse. Carolina había leído sobre esto en un sitio web dedicado a la alimentación saludable. Daniel no compartía esta opinión, pero trataba de respetar la rutina de su esposa. Carolina estaba terminando de alimentar a Eduardo cuando su esposo regresó a casa. ¿Y cómo fue?, le preguntó su esposa cuando él ya se había descalzado y entrado en la cocina. Nada, dijo su esposo encogiéndose de hombros, y Carolina entendió inmediatamente que algo iba mal. Nada. Daniel hablaba en un tono muy tenso. No quería provocar una pelea, pero ya no podía contener sus emociones. Una desgracia tras otra, exclamó, y luego golpeó la mesa con la palma de la mano. Mamá se fue, la aplicación dejó de funcionar. Ahora solo falta quedarme sin trabajo, eso sería fantástico. Carolina le pidió con cuidado que bajara la voz, que podía asustar al niño. Pero a él no le importaban sus palabras. Continuó gritando, como si no pudiera escucharla en absoluto. Sin embargo, parece que el destino sí lo escuchó. Pasaron unos días desde que la aplicación de la empresa dejó de funcionar. Era un problema realmente inusual que nadie podía resolver. Simplemente dejó de funcionar sin razón. Poco después, el sitio web también comenzó a fallar, pero para entonces, Daniel ya sabía que su negocio se estaba desmoronando. Las quejas de los clientes llegaban con más frecuencia. Aquellos que habían pagado por adelantado comenzaron a exigir la devolución de su dinero. La empresa se fue a la quiebra y desapareció ante sus propios ojos. Al final, Daniel se quedó sin trabajo. Todo esto afectó mucho su estado de ánimo. Después de que la empresa se quedó sin dinero y se declaró en bancarrota, él cayó en un estado de abatimiento constante. Carolina seguía tratando de explicarle, con mucha cautela y delicadeza, que no debía ahogar su dolor en alcohol, y al principio, Daniel estuvo de acuerdo con ella. Pero luego, no pudo resistirlo y volvió a beber. Carolina se consolaba pensando que era algo temporal, pero las semanas pasaban y Daniel seguía bebiendo.
No trabajaba, no hacía nada en casa. Su vida perdió todo sentido. Todo lo que hacía era mirar aburridos programas de televisión en cualquier canal que encontrara, acompañado de una botella de licor más fuerte. El dinero comenzó a faltar. El niño necesitaba medicamentos que le permitían mantener un estado relativamente normal. Estos medicamentos bloqueaban los repentinos ataques de enfermedades relacionadas y eran bastante caros. Antes, los padres podían comprarle estos medicamentos al niño sin siquiera prestar atención a un aumento del precio del 2%, pero ahora Carolina se sentaba a pensar en dónde podría conseguir dinero para ellos. Vivían en un pequeño apartamento justo enfrente de un hermoso parque. Las ventanas panorámicas del salón y el dormitorio daban hacia el parque. El apartamento tenía 2 habitaciones, pero no era muy grande en cuanto a superficie. Por lo tanto, la factura de los servicios públicos no era muy alta. Pero incluso esa suma ahora era difícil de cubrir. Carolina empezó a sentirse infeliz, pero esta infelicidad no se debía a que ya no tuvieran tanto dinero como antes. Saldremos adelante de alguna manera, pensaba la mujer. Su infelicidad se debía al estado de su esposo. Últimamente, él había olvidado por completo que tenía una esposa y un hijo, y parecía que todos sus pensamientos giraban en torno a la cerveza, el vodka y la televisión, que, para ser honesta, ni siquiera le interesaba mucho. Los conflictos empezaron a ser frecuentes y eran provocados principalmente por Daniel. No salía de la casa y, según él, necesitaba estar solo. Le dijo a Carolina que necesitaba reflexionar sobre todo lo que había hecho y también sobre lo que estaba pasando ahora, ya que, además de él, en el apartamento vivían su esposa y su hijo enfermo. No tenía la oportunidad de estar solo, y eso lo irritaba mucho. Dejarlo solo también era peligroso, ya que podía hacer cualquier cosa. Carolina entendió esto cuando escuchó por primera vez el llanto que provenía del salón una noche. La vida feliz ya se había convertido en un recuerdo agradable que no quería dejar ir. Antes, su esposo era casi siempre alegre y satisfecho, excepto quizás en los momentos en que estaba muy ocupado con el trabajo. El dinero alcanzaba para todo, y Carolina no tenía que preocuparse de que su hijo se quedara sin medicamentos, de que se acumularan deudas por el apartamento o de que sucediera algo inesperado al día siguiente. Pero los tiempos habían cambiado. La familia vivía casi en la miseria. Por supuesto, tenían una cuenta de ahorros en el banco, pero no había mucho dinero en ella. Se agotó en un mes después de que Daniel perdió su negocio. Gastó todo en alcohol para ahogar sus preocupaciones. Cualquier intento de Carolina de hablar con su esposo terminaba en desastre, ya que una conversación tranquila pronto se convertía en una pelea. Daniel gritaba que nadie lo entendía, que a nadie le importaba y exigía que su esposa lo dejara en paz. Si ella le pedía ayuda con cualquier asunto, él se negaba de manera grosera. A veces, incluso recurría a los insultos. Carolina entendió que era mejor no molestarlo, así que empezó a hacerlo todo por sí misma. Esperaba que, con el tiempo, todo mejoraría. Saldremos adelante de alguna manera, se repetía una y otra vez. 2 semanas después, Daniel finalmente empezó a poner su vida en orden. Decidió que no podía seguir así y dejó de beber de un día para otro. Los primeros días fueron una auténtica agonía. Se sentía muy mal. Su cuerpo estaba tan acostumbrado al alcohol constante que tuvo que adaptarse a un estado normal desde cero. Varias veces, incluso tuvo alucinaciones. Una vez que el jefe de la familia se recuperó por completo, empezó a buscar trabajo. Era programador de profesión, así que buscó ofertas de trabajo en ese campo. No le interesaba un empleo que no requiriera educación, como cajero en un supermercado o guardia de seguridad en una empresa. Esos eran puestos para quienes ya estaban completamente desesperados, pero Daniel creía que podría volver a levantarse. Respondió a varias ofertas y, en un par de días, ya estaba negociando las condiciones de trabajo en una empresa. La apatía terminó. Daniel empezaba a poner los pies sobre la tierra y al principio
Carolina se alegró por ello. Pero pronto se dio cuenta de que las cosas nunca volverían a ser como antes. Algo había cambiado en el comportamiento de su amado esposo, pero no pudo identificar qué era al principio. Lo entendió después de algunos días. Él se había vuelto más frío. Ya no bebía, pero su hábito de sentarse frente al televisor y no hacer nada persistió. Después de conseguir el nuevo trabajo, volvió a experimentar estrés, aunque no tan fuerte. Esto se debía a que tenía que adaptarse a las nuevas condiciones de trabajo, donde ya no era el jefe sino un subordinado, familiarizarse con el nuevo equipo y complacer a sus superiores. Además, el área de trabajo era completamente diferente a la que había manejado en su empresa. Así, al sentarse frente al televisor, como él decía, descansaba del estrés, pero había un detalle. Si antes lo acompañaba una botella de cerveza o, en los peores casos, una botella de vodka mientras veía la televisión, ahora no soltaba su teléfono móvil. Carolina comenzó a notar que se estaba escribiendo con alguien. Y cuando ella se le acercaba, él apagaba el teléfono inmediatamente. Con el tiempo, Daniel comenzó a apagar el teléfono incluso cuando su esposa simplemente entraba a la habitación. Carolina entendió que él le estaba ocultando algo y mientras tanto, él continuaba alejándose más y más de la familia. Si antes podía acercarse sin motivo, abrazarla y decirle algunas palabras amables, ahora ya no lo hacía. Además, cualquier iniciativa similar por parte de su esposa era rechazada inmediatamente. Daniel explicaba su frialdad diciendo que estaba pasando por un momento muy difícil. Decía que aún no se recuperaba de la muerte de su madre, que la caída de su negocio lo había dejado devastado, y que adaptarse a su nuevo trabajo también era un proceso que demandaba mucha energía. Carolina le creyó. Cómo se revelaría más adelante, fue un error. Poco después, ocurrió una tragedia. Sin razón aparente, Daniel se enojó mucho y le dijo cosas horribles a su esposa. Ella estaba en la cocina preparando café para sí misma en ese momento. El sol ya se estaba poniendo y en unos minutos la ciudad quedaría sumida en la oscuridad y las farolas se encenderían. La cocina ya estaba iluminada porque la luz del sol no era suficiente para iluminar la habitación, así que Carolina cerró la ventana panorámica y encendió la luz. Daniel entró en la cocina. Ella no le prestó atención y continuó preparando su café. Tenían una cafetera, pero Carolina prefería hacer el café como lo hacía su padre cuando estaba vivo. El método más simple, poner unas cucharadas de café molido en una taza, agregar agua hirviendo y, si se deseaba, mezclarlo con leche. A Carolina le gustaba añadirle leche. Ya había echado una cucharada de café en la taza para que no fuera tan fuerte y estaba a punto de estirarse hacia el refrigerador cuando vio que Daniel pasaba por allí. «Cariño, ¿me pasas la botella de leche, por favor?», dijo ella. Él abrió el refrigerador, sacó la botella y se la pasó a Carolina. Ella le dio las gracias, pero a él algo no le agradó. «¿Puedes no llamarme cariño?», dijo él con molestia. «¿Por qué me llamas así?». Carolina lo miró sorprendida. «Porque eres mi esposo y te amo», respondió. «¿Qué tiene de malo? Creo que siempre te he llamado así. Quiero que me llames simplemente Daniel». Por alguna razón, esas palabras se clavaron en el corazón de Carolina como un cuchillo afilado. No entendía por qué la demostración de amor molestaba a su esposo. Mientras ella mezclaba la leche en el café, Daniel se sentó a la mesa y encendió su teléfono. Una vez que terminó de preparar su bebida, Carolina se sentó frente a él. «¿Qué pasa?», preguntó entrecerrando los ojos. «Daniel, no me gusta nada en lo que se está convirtiendo nuestra vida. Al principio, pasaste por una serie de problemas y, según yo, los superamos juntos. Enfrentamos todas las dificultades juntos». Con un suspiro de frustración, Daniel respondió: «Bueno, creo que necesitamos hablar en serio». Primero, Daniel comenzó a contarle a su esposa sobre los cambios internos que había experimentado. Dijo que, gracias a todas esas dificultades,
había crecido, se había convertido en otra persona y que el antiguo Daniel ya no existía. Luego le contó lo difícil que había sido salir de la depresión en la que estuvo durante un mes. Según él, superó por sí mismo los constantes excesos, las peleas y las lágrimas. Y, de inmediato, comenzaron los reproches hacia Carolina por no haberlo ayudado. «Te ayudé», protestó ella. «Traté de ayudarte, Daniel. Intenté sacarte de ese estado. Quise apoyarte. Tal vez no lo hice de la mejor manera, pero lo hice y no puedes negarlo». «Tu apoyo me sirvió de poco», respondió Daniel con indiferencia y comenzó a acusarla de no haberle dado lo que realmente necesitaba. Dijo que había necesitado estar solo, que no quería ver ni oír a nadie y que estaba harto de la constante presencia de su esposa en el apartamento. Ni siquiera mencionó al niño. En respuesta, Carolina le dijo que simplemente no tenía a dónde ir. Ella no trabajaba, se encargaba de mantener el hogar y cuidaba a su hijo enfermo, lo cual era mucho más importante para ella que complacer a su esposo, cuyo estado era extremadamente inestable. No podía salir de la casa con el niño solo porque él lo quisiera. «Y de nuevo, no me entiendes», exclamó Daniel. «Te estoy diciendo que necesitaba eso para recuperarme. ¿Crees que yo no estaba cansado de ese estado? Estaba muy cansado, y todavía me persigue. Aún pienso en qué habría pasado si mi negocio no se hubiera desmoronado o si mi madre estuviera viva. Pero no, nada de eso existe. Y tampoco existe tu comprensión». «Yo lo entiendo todo», respondió Carolina. «Pero tú también debes entender que la condición de tu hijo con parálisis cerebral es mucho más importante que tu propio estado. Los problemas son solo problemas en nuestra mente y en ningún otro lugar. Y durante todo este tiempo intenté explicarte eso. Ese era mi entendimiento y apoyo». Daniel golpeó la mesa con la palma de la mano y se levantó bruscamente de la silla. Estaba furioso por la conversación. Carolina entendía que solo su presencia lo irritaba. Al llegar al medio de la habitación, Daniel se detuvo repentinamente y se volvió hacia ella. «No era el apoyo que necesitaba», dijo con cierto dramatismo. «El apoyo que realmente necesitaba me lo dio otra mujer». Y sonrió de manera burlona. «¿Ves qué irónica es la vida, no? Una persona que se suponía que era ajena y resulta que confío en ella más que en ti. No tengo nada más que hablar contigo». Esta conversación dejó a Carolina completamente aturdida. En el primer momento, después de que Daniel salió de la cocina, no supo cómo reaccionar. Luego, sintió un fuerte dolor en el corazón. Solo entonces entendió que su esposo le estaba hablando de otra mujer, una que se había convertido en alguien más cercana a él que su propia esposa. Esas palabras le causaron un dolor inmenso. Las lágrimas brotaron involuntariamente de sus ojos, dejando casi llena la taza de café con leche en la mesa. Corrió tras su esposo, quien, si había entendido bien, se dirigía a la sala de estar. Y ahí estaba. Estaba empacando sus cosas. «Isabel y yo hemos estado hablando desde el primer día que nos conocimos», dijo él cuando Carolina comenzó a preguntarle. «Es decir, desde que comencé a trabajar en mi nuevo empleo. Ella es mi supervisora directa, una mujer maravillosa». Carolina le suplicó que no tomara decisiones apresuradas. Comenzó a humillarse literalmente frente a su esposo, que estaba a punto de irse. Intentó convencerlo de todas las formas posibles, incluso con argumentos absurdos. «Estoy harto de todo esto», dijo él con indiferencia. «Estoy harto de ti, de Eduardo, de este apartamento. Todo esto me aburre tanto. ¿Sabes? Me encantaría vivir solo en la casa de mi madre, sin ustedes». Después de decir estas palabras, apartó a Carolina y se dirigió al pasillo. Allí se puso los zapatos, se colocó su sudadera negra favorita con cremallera y, con una bolsa en la mano, salió del apartamento. Carolina se quedó sola en el pasillo, llorando mientras miraba la puerta cerrada que su esposo había dejado atrás. «No te preocupes, Eduardo. Papá volverá.
Papá simplemente no entiende lo que está haciendo. Pronto lo entenderá. Diciendo estas palabras, Carolina cortaba un tomate en la cocina. Su hijo también estaba allí, sentado en su silla de ruedas. La madre, angustiada, lloraba y sollozaba. Intentaba distraerse de sus pensamientos y del dolor que ya llevaba 2 días formando parte de su alma, concentrándose en la cocina, pero esto no le ayudaba mucho. Repitiendo las mismas acciones mecánicas, Carolina de repente se dio cuenta de que no podía dejar de pensar en su esposo. El día que él se fue, intentó llamarlo varias veces, pero fue en vano. Le envió muchos mensajes en todas las redes sociales y aplicaciones de mensajería, pero él los ignoraba, aunque a veces aparecía en línea. La comprensión de que ni ella ni su hijo eran ya importantes para Daniel la hacía llorar una y otra vez. Aunque no esperaba escuchar esto, en el fondo, siempre había sabido que era lo que iba mal. Por supuesto, había notado que su esposo se volvía frío con ella y también con Eduardo, pero simplemente no quería creerlo. 3 días después de haber dejado el apartamento, Daniel regresó por sus cosas. Entró al chat con su, hasta entonces, esposa y le preguntó si podía venir a recoger su ropa y documentos en un día y hora específicos. Carolina respondió que, por supuesto, podía. Pensó que un encuentro cara a cara podría ser una buena oportunidad para sentarse y hablar. El día y la hora acordados, Daniel llegó por sus pertenencias. Carolina trató de recibirlo con indiferencia, pero el estrés la traicionaba. Por alguna razón, le tenía miedo a su esposo, aunque él parecía tan tranquilo como siempre. Si no puedo sacarlo de un estado emocional, difícilmente lo sacaré de otro, pensó ella. Hola, dijo Daniel con indiferencia mientras entraba en el apartamento, sin esperar respuesta. Hola, respondió Carolina, dejándolo pasar. No empaqué nada, empaca todo tú mismo. No hay problema, respondió Daniel. Se quitó los zapatos y se dirigió a la sala de estar, donde estaba el gran armario con toda su ropa. De un bolsillo interior de su chaqueta, que aparentemente había comprado después de dejar el apartamento, ya que Carolina no la había visto antes, sacó un montón de bolsas de basura negras grandes. Había al menos 5. Desplegó una, la colocó en el suelo y comenzó a empacar su ropa. Daniel intentó iniciar la conversación. Carolina, por favor, hablemos. No tengo nada que hablar contigo, dijo su esposo. Creo que ya discutimos todo la última vez. Ya te lo dije todo tal como es. Sí, tengo otra mujer a la que me voy porque me siento mucho más cómodo con ella que contigo y con nuestro hijo. Ella sabe cómo darme el apoyo que tú no me diste. A Carolina le dolió mucho escuchar eso. Después de esas palabras, sintió como sus ojos se llenaban de lágrimas y sus manos comenzaban a temblar. Daniel, ¿por qué hablas así?, preguntó en tono lastimero. Hice todo lo posible para que estuviéramos bien. ¿Por qué no lo aprecias, Daniel? No es que no lo aprecie, dijo él encogiéndose de hombros. Simplemente digo que no era lo que necesitaba. Necesitaba un apoyo real, no el tipo raro de apoyo que me diste tú. En fin, Carolina, el tema está cerrado. Voy a empacar mis cosas y me voy. ¿Divorcio? Carolina temía esa palabra. La recordaba desde su infancia, la primera vez que la escuchó de su madre. Esa noche salió de su pequeña habitación en el apartamento de sus padres para beber agua, pero al final se dio cuenta de que no debería haber salido. Se encontró en medio de una pelea entre su mamá y su papá, y durante la discusión, escuchó esa palabra salir de la boca de su madre. La pequeña Carolina, que entonces tenía 8 años, no sabía lo que significaba, pero entendió que era algo muy malo. Cuando su padre se enojó y comenzó a gritarle aún más a su madre, ella lo confirmó. No la vieron, solo continuaron discutiendo y maldiciendo, sin prestar atención a nada, mientras Carolina lloraba hasta que su madre finalmente la notó y la pelea se detuvo. Carolina esperaba que, si su hijo entendía algo, no sintiera lo que ella había sentido en ese momento.
Sus padres finalmente se divorciaron, pero fue un poco más tarde, cuando ella cumplió 10 años. Resulta que pasó 2 años viviendo con miedo, temiendo escuchar esa palabra de nuevo de alguno de sus padres. Y ella esperaba que si sus propios hijos alguna vez oyeran la palabra divorcio, fuera de algún amigo en la guardería, en la escuela o, por ejemplo, en una parada de autobús mientras esperaban su transporte y accidentalmente escuchaban la conversación de 2 mujeres charlatanas. Pero no fue así. Si Eduardo realmente había oído y entendido algo, escuchó esa palabra de su propia madre por primera vez. Divorcio, respondió Daniel tranquilamente. Pero no pienses mal de mí. No soy tan malo como puedes imaginarte. No voy a quitarte el apartamento ni ningún bien, no. Les dejo todo a ustedes. Aunque, sinceramente, si nuestro hijo no estuviera enfermo, tal vez habría reclamado algo. Carolina guardó silencio. Unos 20 minutos después, Daniel había recogido todas sus pertenencias, las metió en bolsas, sacó algunos documentos de los cajones del comedor y los colocó en el bolsillo interior de su chaqueta, pero del otro lado. Eso es todo, dijo, sosteniendo las bolsas llenas. Me llevo todo. Adiós. Después de pronunciar estas palabras, miró a su esposa por última vez, pero no sintió absolutamente nada, ni lástima, ni compasión, ni ira, ni amor. Vacío. Una mirada indiferente de un hombre indiferente. Luego se puso los zapatos y salió del apartamento. Carolina decidió mirar por la ventana para ver cómo se iba. Frente al edificio había un coche extranjero de color rojo. Parecía muy caro y, efectivamente, Daniel metió todas sus bolsas en él, se sentó en el asiento del copiloto y el coche arrancó y se fue. Carolina se quedó sola en el apartamento, con su hijo y sus pensamientos negativos. De pie junto a la ventana, empezó a sentir cómo sus fuerzas la abandonaban. Se alejó lentamente de allí, acostó a su hijo y, al asegurarse de que él estaba dormido, decidió echarse a dormir también. Pero no tuvo sueños, solo vacío, aunque parecía que su esposo debería haber sido lo único en lo que soñara, ya que había estado pensando en él durante todos esos días tortuosos. Pero no, su subconsciente se negó a proyectar su imagen para no causarle más dolor. Poco después se concretó el divorcio. Daniel, tal como había prometido, no reclamó ningún bien. Dejó todo a su familia anterior. Además, el tribunal le ordenó pagar pensión alimenticia y Daniel prometió cumplir con todas las exigencias de la ley. Cumplió su palabra. Pagaba puntualmente, depositando el dinero en la cuenta de Carolina. La cantidad era buena. En esas circunstancias, uno pensaría que sería más fácil para ella sobrellevar el abandono de su amado esposo, pero no, eso no la consolaba en absoluto. Su estado empeoró aún más cuando Daniel publicaba fotos felices con su nueva pareja en sus redes sociales y Carolina se encontraba con esas publicaciones. Ahí estaba él, feliz, abrazándola en un balcón. En otra selfie, se sentaba en el asiento del copiloto de su coche y la fotografiaba mientras ella conducía, ambos sonriendo. Y en otra foto, era ella quien sostenía el teléfono mientras él la abrazaba por detrás y sonreían juntos a la cámara. Las lágrimas corrían por el rostro de Carolina al ver eso. Su alma se sentía increíblemente pesada. Una sensación de vacío se apoderó de ella, la misma que había embargado a su esposo cuando perdió a su madre y su negocio se derrumbó. No tenía ganas de hacer nada. Era difícil simplemente levantarse de la cama y usar el baño, y eso se sentía como una verdadera tortura física. Pero su sentido de responsabilidad no permitía que Carolina se rindiera. Tenía a su hijo, Eduardo, a quien amaba con todo su corazón, y él era el único ser querido que, estaba segura, nunca la traicionaría ni la abandonaría. Comenzó a hablar más con su hijo, porque no tenía con quién más hacerlo. A veces, su amiga Josefina venía a visitarla para ver cómo estaba. A veces se quedaba un rato más. Josefina también era una mujer muy responsable y se preocupaba mucho por su amiga.
Trata de distraerte, le dijo en uno de esos días en que volvió a visitar a Carolina. Intenta sacarte todo esto de la cabeza. Lo extraño, respondió ella, con tristeza. No puedo aceptar que nos haya dejado a Eduardo y a mí. En todo este tiempo, ni una sola vez preguntó cómo estaba él, cómo era su estado. Paga dinero, pero, siendo honesta, no es suficiente. Josefina miró a su amiga con empatía, pero siguió insistiendo en su punto de vista. No deberías seguir llorando por él, Carolina, no deberías. Resultó ser un hombre malo y desleal. ¿Por qué buscaba apoyo en otro lugar cuando tenía a su propia familia, Carolina? Es un traidor y no hay más que decir. Pero aún lo amo. Eso es solo apego, explicó Josefina. Su separación fue muy repentina. Pero, por cierto, actuaste a tiempo. Tal vez habría seguido jugando contigo mientras te engañaba a tus espaldas. Piensa que lo expusiste. Claro, Carolina no podía dejar de pensar en él. Sabía, intelectualmente, que él había actuado muy mal, pero sus sentimientos por él se reavivaban una y otra vez, y eso la hacía sentir extremadamente incómoda. Era la sensación de no saber exactamente lo que sientes, ni cómo seguir adelante cuando toda tu visión de la vida se derrumba y tus esperanzas y sueños se desmoronan, dispersándose en pedazos que ya no se pueden juntar. No lo sé, Josefina, dijo Carolina, sacudiendo la cabeza. No sé si es apego o no, pero lo que sé con certeza es que me resulta difícil estar sin él. Por ahora, dijo Josefina, haciendo un gesto con la mano. Luego te recuperarás y te darás cuenta de que fuiste una tonta y comenzarás de nuevo. Tal vez encuentres a un buen hombre que te guste y, créeme, será mucho mejor que ese traidor de Daniel. Carolina la miró con escepticismo. ¿Qué hombre bueno y apuesto va a querer casarse con una mujer con un hijo y encima enfermo? No, no. En primer lugar, hay muy pocos hombres así. Y tampoco es seguro que sea feliz con uno de ellos, incluso si lo encuentro. Y en segundo lugar, todavía extraño a Daniel. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Josefina chasqueó la lengua. Carolina, le dijo, vamos, déjalo ya. De verdad, yo en tu lugar iría a un psicólogo. Le contarías tu situación y él te ayudaría a deshacerte de ese dolor. ¿Qué psicólogo? Respondió Carolina con una mueca. No tengo dinero ni siquiera para los medicamentos de mi hijo y tú me recomiendas un psicólogo. Quizás iría si tuviera tiempo y dinero, pero no tengo ni lo uno ni lo otro. Ahora probablemente tendré que buscar un trabajo, pero no sé con quién dejar a Eduardo. Aquella noche Carolina no podía dormir. Se daba vueltas en la cama, se giraba de un lado a otro y todo el tiempo pensaba en Daniel. No pensaba en lo cruel que había sido con ella, no. Solo le venían a la mente los momentos agradables que habían compartido en su relación. Todos los buenos momentos en los que ambos fueron felices. Al recordar uno de esos momentos, un esbozo de sonrisa, una buena sonrisa nostálgica, apareció en el rostro de Carolina. Logró dormirse solo cerca del amanecer, pero el despertador la despertó 2 horas y media después. La mujer no había descansado nada, pero igual tenía que levantarse. Tenía que despertar a su hijo, alimentarlo y luego ocuparse de otras tareas para que esos pensamientos dejaran de atormentarla. Lo que más asustaba a Carolina era que probablemente lo peor aún estaba por venir. Pensaba que sus preocupaciones actuales no eran tan terribles en comparación con lo que le esperaba. Lo más probable es que en el futuro empezara a pasar por una difícil abstinencia por Daniel. Tal vez serían las noches más largas e insomnes en las que querría escribirle, intentar algo de nuevo, pero ya sabría de antemano que él la rechazaría. Pasó el tiempo. Cada día era casi una repetición exacta del anterior. Carolina se levantaba, despertaba a Eduardo, lo alimentaba, desayunaba a ella misma y luego trataba de ocupar su mente con otras tareas que pudieran de alguna manera aliviar su estado de ánimo gris. Luego el almuerzo, más tareas aleatorias, la cena, más tareas, dormir,
y así todos los días. Una de esas tareas fue revisar las cosas que habían sacado de la casa de la difunta madre de Daniel. Las bolsas, llenas de cosas, estaban apiladas en la esquina de su dormitorio, junto a la aspiradora. Carolina se había olvidado de ellas todo ese tiempo, hasta que un día las encontró por casualidad. Recordó que había muchas cosas que quería donar a los refugios y decidió que era momento de terminar lo que había comenzado. Había solo unas pocas bolsas con cosas y era necesario revisarlas todas. Una de ellas ya había sido revisada, pero Carolina no había llevado las cosas a ningún refugio. Primero, Daniel perdió su trabajo, luego comenzó a beber, y ya no era el momento para eso. Pero ahora la mujer estaba decidida y planeaba llevar todas esas cosas innecesarias a quienes las necesitaran lo antes posible. Llevó todas las bolsas a la sala de estar. La televisión estaba encendida de fondo. Su hijo estaba sentado en su silla de ruedas, observando a su mamá mientras trabajaba. Carolina se sentó en el suelo en posición de loto, abrió la primera bolsa y empezó a ver qué había dentro. Había ropa, principalmente de hombre y bastante vieja. Le tomó unos 20 minutos revisar todo. La mujer terminó rápidamente porque casi todas las prendas, salvo una camiseta vieja, las convirtió en trapos. Ni siquiera eran aptas para llevar a un refugio, estaban demasiado desgastadas. La siguiente bolsa. En ella había fotografías antiguas, álbumes familiares y otros papeles. Carolina revisaba esas fotos y no reconocía a la mayoría de las personas. La única persona que pudo identificar fue a Daniel, quien en esas fotos lucía tan joven y feliz. Su madre, que lo tuvo a una edad avanzada, a los 45 años, ya era una mujer mayor en las fotos en las que Daniel era un adolescente. También había un álbum de graduación de la escuela. Ahí estaba Daniel en traje, posando con sus compañeros de clase. Tan joven, con apenas 15 años, y su expresión facial no había cambiado, a pesar de que ya habían pasado más de 20 años. Además del álbum de la escuela, había certificados, diplomas de competiciones, olimpiadas y algunos diarios que Daniel había intentado llevar, pero que constantemente perdía o simplemente se olvidaba de escribir en ellos. Pero un documento llamó la atención de Carolina. Estaba en otro álbum de fotos antiguo. Estaba medio vacío. No había muchas fotos y la mitad de las que había eran de Daniel y sus amigos adolescentes. Había una foto de ellos bebiendo cerveza. Otra de ellos haciendo ejercicio en un parque y otra donde estaban todos fumando, mirando a la cámara. Entre las páginas medio vacías había un papel y Carolina decidió leerlo. Cuando comprendió de qué se trataba, casi se desmayó de la impresión. No podía creer lo que veía. ¿Es una broma?, dijo aturdida, llevándose una mano a la cabeza mientras seguía sosteniendo el papel con la otra. Debe ser una broma. Alguien está jugando conmigo. En sus manos tenía el testamento de la difunta madre de Daniel. Al parecer, nadie sabía de él, ya que Daniel no lo había recogido. En él se estipulaba que todos sus bienes, tras su muerte, pasarían a Carolina, la esposa de su hijo. Entre las páginas del álbum también había una nota escrita a mano. Dejo todos mis bienes a mi nuera Carolina. Me habría gustado que todo lo que tengo se lo dejara a mi único nieto, Eduardo, pero él está gravemente enfermo, y creo que su madre sabrá administrar mejor los bienes que dejo. Se los dejo a Carolina porque estoy convencida de que una madre debe cuidar de su hijo, no el padre. Y como no puedo dejarle todos mis bienes a Eduardo, se los dejo a su madre, Carolina. Todo esto debe ser para su beneficio. Al leer todo eso, Carolina casi perdió la capacidad de hablar. Esa misma noche invitó a su amiga Josefina a su casa, quien dijo que podría pasarse cerca de las 9 de la noche, pero eso no le importó a Carolina. Llamó a Josefina porque el esposo de su amiga era juez. Leonardo, así se llamaba su esposo, era un excelente abogado. Carolina lo conocía desde hacía tiempo.
Había estudiado la carrera a la perfección y, cuando hablaba de leyes, daba la impresión de que sabía todo en detalle. Podía responder a cualquier pregunta sobre el tema. Josefina llegó cerca de las 9, como había prometido. La bolsa con las cosas seguía sin ser revisada porque Carolina ya no tenía cabeza para eso después de la noticia sobre el testamento. ¿No podrá reclamar todo esto?, preguntó Carolina a Josefina. No lo creo, respondió su amiga. No han pasado los 6 meses. Normalmente, el plazo para aceptar la herencia es de medio año, pero probablemente sea mejor que Leonardo lo aclare. ¿Podría venir?, preguntó Carolina con esperanza. ¿Tal vez él realmente podría ayudarme con esto? Podría, pero no estoy segura de que venga, respondió Josefina. Podemos venir juntas mañana a tu casa para hablar sobre esto. Hoy tuvo muchos casos y probablemente esté muy cansado. Lo siento, Carolina, pero no será hoy. Carolina hizo un gesto de indiferencia. No pasa nada, lo entiendo. Antes de irse, Josefina dijo que definitivamente le daría a Leonardo toda la información y también aclararía la mejor manera de proceder para Carolina en esta situación. Carolina le agradeció a su amiga. Se despidieron y nuevamente fue otra noche de insomnio, pero esta vez Carolina no pensaba en su exmarido, sino en lo que él podría hacer si se enteraba del testamento. Diferentes posibilidades rondaban su cabeza, pero, por alguna razón, estaba convencida de que él no iba a impugnar nada, aunque en algún momento nunca pensó que la dejaría, pero eso también sucedió. No se puede estar seguro de nada al 100%. Ese hombre era capaz de hacer cualquier cosa sin sentir ningún remordimiento. De nuevo, Carolina se quedó dormida solo al amanecer y volvió a dormir menos de 3 horas. El día siguiente fue igual que los anteriores. Las tareas monótonas y repetitivas llenaron todo el tiempo de Carolina y ya no sabía cómo ocuparse. Cuidar a su hijo, ver televisión, revisar las redes sociales, esa era la lista completa de cosas con las que se entretenía. Por la tarde, alrededor de las 8, Josefina llamó a Carolina y le dijo que ella y su esposo llegarían pronto. Carolina se alegró y comenzó a esperarlos. 15 minutos después, Josefina y Leonardo ya estaban entrando en el apartamento de Carolina y su hijo. Leonardo era un buen especialista, conocía su trabajo, por lo que seguramente podría asesorar a Carolina sobre lo que debía hacer en esta situación. Después de revisar el testamento y la nota escrita por Eleonora Díaz en vida, Leonardo reflexionó. Como resultó, la pequeña casa en el pueblo no era lo único que Eleonora Díaz había dejado. Además, había una cuenta de ahorros en el banco y aunque no tenía sumas enormes que pudieran convertir a alguien en millonario, todavía había una cantidad de dinero bastante decente. Al menos, podría gastarse en los medicamentos de Eduardo. Leonardo ayudó a Carolina a asumir la herencia. Cuando Daniel se enteró de esto, se enfureció. No sabía del testamento que su madre había escrito a nombre de su exesposa. Nadie conocía ese testamento. Finalmente, Carolina recibió todo lo que Eleonora Díaz había dejado. El papeleo tomó un tiempo, pero finalmente la casa fue transferida a su nombre y también recibió el dinero de la cuenta de su difunta suegra. Ella fue al pueblo para ver esa casa nuevamente. Viajó sola, pidiendo un taxi. Al llegar a la casa, vio a un hombre sentado en el banco frente a la entrada, sacudiendo las piernas de los nervios y mirando hacia abajo. Tenía los codos apoyados en las rodillas. Carolina pagó al taxista y salió del coche. No pudo reconocer de inmediato la cara del desconocido, pero lo reconoció por la voz cuando habló. ¿Has llegado?, dijo Daniel y se rió con desprecio. ¿Y para qué has venido? Claro, era Daniel. Cuando Carolina se dio cuenta de que era él, lo primero que pensó fue que había perdido la razón. No sabía cuánto tiempo había estado sentado allí ni cómo supo que ella vendría precisamente ese día. Si él venía aquí todos los días con la esperanza de que la encontraría un día, entonces realmente estaba loco. Vaya, qué sorpresa, exclamó Carolina.
Sus preocupaciones sobre el divorcio con Daniel ya se habían disipado hacía tiempo. Había pasado suficiente tiempo y sus ocupaciones relacionadas con la herencia la habían mantenido demasiado ocupada para pensar en su exmarido. «¿Entonces por qué has venido?», repitió la pregunta Daniel. «Dime, ¿por qué?». «A ver mi casa», respondió Carolina de forma desafiante. «¿Pero qué haces tú aquí?». «No lo entiendo». Daniel levantó la cabeza lentamente y miró a su exesposa con los ojos entrecerrados. Sonreía. «Esta casa también es mía», se burló. «Bueno, al menos lo fue alguna vez». «¿Por qué demonios te pertenece a ti?». «Es mi recuerdo. Es una parte de mi vida». Se levantó del banco y caminó rápidamente hacia Carolina. El olor a alcohol era evidente a metros de distancia, su cabello estaba sucio y la caspa caía sobre sus hombros. Al acercarse más, Carolina notó los moretones bajo sus ojos. «¿Qué es lo que quieres de mí?». «No puedo entenderlo», dijo Carolina, retrocediendo un paso. «¿Por qué viniste?». «No quiero hablar contigo, Daniel». «Entonces, dime, ¿por qué te vas a quedar con una parte de mí?», gritó él, y las lágrimas aparecieron en sus ojos. «Esta es la casa de mi difunta madre y de mi padre». Respiraba con dificultad. «Viví aquí 15 malditos años, crecí aquí, y ahora tú simplemente vienes y te lo quedas todo, ¿verdad?». Carolina lo miró con compasión y luego, con desprecio, le dijo: «Mi querido, tu madre, Eleonora Díaz, dejó un testamento en el que dijo que toda su propiedad, tanto mueble como inmueble, tras su muerte, sería para mí». ¿Sabes por qué lo hizo? Porque amaba mucho a su nieto. Y él, como bien sabes, está enfermo y, físicamente, no puede hacerse cargo de esta casa y del dinero. Tu madre evidentemente sabía qué tipo de persona eres. Previó que nos dejarías a Eduardo y a mí. Por esas palabras, Daniel se enfureció. Respiraba tan fuerte como un toro al que le ponen un trapo rojo delante. Un poco más y habría salido humo de sus fosas nasales, como en los viejos dibujos animados. «Te arrepentirás de esto, te lo prometo. Te arrepentirás». Daniel se contuvo. Carolina tuvo suerte. Ella ya comenzaba a pensar que su exmarido iba a empezar a pelear con ella justo ahí, pero él reprimió su ira, o simplemente no la dejó salir porque temía las consecuencias. En cualquier caso, no llegó a haber una pelea. Daniel simplemente se dio la vuelta y se fue caminando. Mirándolo alejarse, Carolina pensó que era muy bueno que no hubiera venido en coche. Si su auto hubiera estado allí, quizás Daniel lo habría pateado con toda su fuerza al irse. Por alguna razón, esa imagen se quedó en su mente. Carolina recorrió la casa, se sentó un rato y luego salió para inspeccionar el patio. Era pequeño y no había nada inusual en él. Un patio como cualquier otro. Después de algunas horas, Carolina llamó a un taxi, esperó a que el coche más cercano la recogiera y se fue a casa. En casa la esperaba su amiga Josefina y su hijo Eduardo. La amiga había vuelto a aceptar cuidar al hijo de Carolina mientras ella estaba ocupada con sus asuntos. Josefina prácticamente nunca se negaba. ¿Adivina a quién me encontré?, preguntó Carolina mientras estaban sentadas en la cocina tomando café, intrigando a su amiga. Me encontré a Daniel. Me acerqué a la casa y vi a alguien sentado en el banco. Al principio no lo reconocí. Tenía la cabeza baja y estaba vestido con ropa vieja. Pensé que tal vez era un borracho que se había sentado para descansar, pero no. Salí del coche, se acercó a mí y me preguntó para qué quería esa casa. Dijo que me estaba llevando una parte de su vida porque ahí pasó su infancia y adolescencia. Dijo que fueron 15 años. Josefina se rió. Él mismo se llevó una parte de su vida, dijo, dando un sorbo a su café. ¿Y sabes cuándo lo hizo? Cuando se fue de tu lado y del de tu hijo. Desvalorizó todo lo que tenían. Dejó a un niño enfermo y encima en un momento difícil. Dejó a la esposa que lo amaba, es decir,
a ti. No le prestes atención a ninguna de sus palabras, Carolina. No lo haré. Lo dije por si acaso, explicó Josefina. Recuerdo en qué estado de ánimo estabas hace unos meses. Decías que lo extrañabas. No hay que extrañar a los idiotas. El tiempo siempre pone todo en su lugar. Pero el ataque de Daniel contra la tranquilidad y el bienestar de su exesposa e hijo no terminó ahí. Varias veces desde ese momento llamó a Carolina, pero ella no contestaba. Le escribió en las redes sociales, pero ella ignoraba sus mensajes. Carolina notó que ahora habían cambiado de lugar porque, en su momento, ella también había tratado de comunicarse con él, pero fue inútil. Ahora que sufra él, pensaba Carolina, colgando otra llamada de su exmarido. Sin embargo, pronto Daniel pasó a acciones más activas. Pasaron varios días desde la última llamada de Daniel. Carolina ya pensaba que se había calmado y que no la molestaría más, pero sus esperanzas eran en vano. Esa noche, Carolina estaba en casa con su hijo. Nadie los molestaba. Ella estaba viendo un programa de entretenimiento en la televisión y lo seguía atentamente. Algunas de las bromas de los cómicos le gustaban, otras no, pero en general, el programa le resultaba entretenido. Eduardo estaba sentado en su silla de ruedas en silencio y Carolina de vez en cuando le decía algo. El niño respondía a su manera. Se oyó la vibración del teléfono que estaba en el reposabrazos del sofá. Carolina miró la pantalla de su móvil y, chasqueando la lengua, puso los ojos en blanco. Era otra vez Daniel. Eduardo, ¿qué crees? ¿Le respondemos a papá que nos dejó? Le dijo a su hijo enfermo. Creo que esta vez podemos responderle. En realidad, algo le decía a Carolina que tenía que responder, de lo contrario, sería peor. Ella misma no entendió qué fue exactamente lo que la hizo contestar, tal vez fue la intuición. «Hola», dijo. «Sal o déjame entrar al apartamento. Necesitamos hablar en serio». «Es urgente», dijo Daniel con un tono furioso, respirando pesadamente en el teléfono. Carolina se puso pálida. Imaginó a su exmarido de pie en la entrada del edificio con un bate en la mano, listo para hacerle pagar por, según él, arrebatarle una parte de su historia. Se acercó lentamente a la ventana que daba a la entrada. Abrió un poco la cortina y miró. No había nadie. «No estás en la entrada», dijo con cautela. «¿A dónde tengo que salir?» «Estoy en el edificio, ya estoy aquí». Un escalofrío recorrió la piel de Carolina. Esperaba que Daniel hubiera venido solo y sin algún tipo de navaja plegable en el bolsillo. Hacía mucho que no hablaba con él, por lo que no podía juzgar su comportamiento actual basándose en lo que conocía de él antes. Además, la última vez que lo vio, su exmarido no parecía una persona cuidada. Olía a alcohol, su cabello estaba sucio y grasoso, y su ropa era vieja y desaliñada. «¿De qué quieres hablar conmigo?», preguntó asustada. «De la vida», respondió Daniel. «De la vida, Carolina. ¿Crees que la vida es justa? Y si no lo es, ¿por qué? ¿Qué estás diciendo?», gritó Carolina por el teléfono. «¿Por qué hablas como un fanático, Daniel?». Ella tenía mucho miedo. Estaba imaginando cómo se desarrollarían los acontecimientos si salía al pasillo y él le hacía algo terrible. Y no tenía miedo por ella misma, sino por su hijo, que en ese caso se quedaría solo sin su madre y él estaba enfermo. «Sal», te dije, ordenó Daniel. «Sal o derribaré la puerta de tu apartamento. Estoy muy serio y no voy a esperar 1 hora y media hasta que te decidas. Necesito hablar contigo. Hablemos por teléfono». Las lágrimas brotaron en los ojos de Carolina, que inmediatamente la secó con la mano. «¿Por qué no podemos hablar por teléfono? Me resulta más fácil hablar en persona». Carolina colgó. No quería ni salir ni dejar entrar a su exmarido al apartamento, donde realmente podría hacerle cualquier cosa. Él definitivamente tramaba algo malo,
y Carolina lo sentía en todo su ser. Antes de llamar a la policía, decidió llamar a su amiga Josefina. Ella tardó en contestar, probablemente porque estaba volviendo a casa del trabajo, pero finalmente respondió. «Hola», gritó Carolina cuando Josefina respondió a su llamada. «Hola, Josefina. Daniel está tratando de entrar en mi apartamento. Voy a llamar a la policía. Me amenazó, diciendo que si no salía a hablar con él al pasillo, derribaría la puerta. Te lo digo por si acaso, si pasa algo, deben haber testigos». Josefina maldijo. «¿Qué pasa, amiga?», preguntó sorprendida cuando terminó de maldecir. «¿Qué testigos ni qué nada? No lo dejes entrar. Aguanta como puedas. Pronto llegaré para ayudarte». «No, Josefina», gritó Carolina de nuevo. «Si él sigue ahí cuando llegues, algo también podría pasarte a ti. No vengas bajo ninguna circunstancia. Te llamaré cuando todo se calme». Después de esto, Carolina colgó. De inmediato, se escucharon golpes fuertes en la puerta, como si Daniel estuviera tratando de derribarla a patadas. Afortunadamente, la puerta era relativamente nueva y bastante pesada, y derribarla no sería fácil. El teléfono volvió a sonar en sus manos. Otra vez era él. Carolina contestó. «Abre la puerta», gritaba Daniel furiosamente, y su voz resonaba como un eco en las paredes del pasillo. «Ábrela o traeré una sierra, no estoy bromeando». Ella volvió a colgar sin responderle. Era una situación muy estresante, y durante mucho tiempo no supo qué hacer, si llamar a la policía o intentar atrancar la puerta con algo. Pero finalmente se reunió y llamó a la policía, luego trató de bloquear la puerta, pero no encontró nada que pudiera mover por sí sola para hacerlo. La policía tardó mucho en llegar. Carolina tenía más miedo con cada minuto que pasaba. Los golpes en la puerta continuaron, pero de repente, todo quedó en silencio. Ella ya se había alegrado de que el psicópata finalmente se hubiera ido, pero la calma no duró mucho. Unos minutos después, escuchó el sonido de una sierra. Al llegar al lugar de la llamada, la policía encontró la puerta destrozada. Lo que encontraron en el apartamento hizo que varios policías salieran corriendo. La escena era simplemente horrible. Pronto capturaron al criminal, porque una mujer llamada Josefina Torres llegó al lugar de los hechos. Cuando vio lo que había sucedido, casi se ahogó en sus propias lágrimas. Josefina informó a la policía que la víctima del crimen la había llamado probablemente unos minutos antes de que el criminal irrumpiera en su apartamento. Les contó lo que Carolina le había dicho en sus últimos momentos antes de colgar. Gracias al testimonio de Josefina, lograron atrapar al criminal. Se estaba escondiendo en un parque que estaba frente a las ventanas panorámicas del pequeño apartamento. Olía a alcohol y estaba borracho. Hubo una persecución, pero no duró mucho, ya que estaba en un estado terrible de embriaguez. Sus piernas fallaron y, en unos pocos minutos, cayó al suelo y fue arrestado. Al recuperar la sobriedad, rompió a llorar y confesó su crimen. Se podría decir que Daniel había arruinado su propia vida. Se enfrentaba a una larga condena. No tocó ni un dedo a su hijo. Eduardo sobrevivió. Como ya no tenía ningún pariente, el niño fue adoptado por la familia Torres. Ahora eran ellos quienes cuidaban del niño enfermo. ¿Crees que será agradable para él ver este apartamento?, preguntó Josefina a Leonardo mientras se preparaban para ir a la casa de Carolina a recoger las pertenencias del niño. «No lo sé», respondió su esposo. «¿Si vio lo que sucedió?» «No, Leonardo, ni siquiera es discutible», objetó Josefina. «Iremos nosotros solos, sin Eduardo». «No estoy segura, discúlpame, de si recuerda algo, pero es mejor evitarlo. Si el niño lo vio, definitivamente dejará una huella en su mente, ya sea sano o enfermo. Le pediré a Liliana que se quede con él. Debería llamarla, por cierto». Pronto se prepararon y se fueron.
Josefina llamó a su amiga, quien aceptó cuidar a Eduardo mientras recogían sus pertenencias en el apartamento de su difunta madre. Al llegar al apartamento, se quedaron en la entrada. Las lágrimas llenaron los ojos de Josefina porque recordó aquella noche cuando iba de regreso a casa del trabajo y de repente recibió la llamada de Carolina. Fue probablemente la noche más aterradora de su vida. Josefina sabía dónde estaba todo. Tomó una bolsa y comenzó a recoger la ropa del niño, que era lo único que había allí. Pensó que era mejor llevarse todo de una vez y clasificarlo en casa que hacerlo allí y olvidarse de algo. Mientras Josefina recogía las cosas en la sala de estar, Leonardo hacía lo mismo en el dormitorio, revisando el armario. Metían en las bolsas todo lo que veían, sin discriminar. En tan solo 1 hora y media terminaron con su tarea y abandonaron el desafortunado apartamento. De camino de vuelta, pasaron a recoger a Eduardo en casa de la amiga y regresaron a su hogar. En casa, comenzaron a clasificar las cosas. Algunas se podían usar, otras no. Podrían donarlas a un refugio. De hecho, Josefina había adoptado esta costumbre de Carolina. Carolina era una mujer muy bondadosa y atenta que siempre donaba la ropa que ya no necesitaba a las personas que lo necesitaban. ¿Y esto qué es?, preguntó Leonardo, al descubrir en la gran bolsa negra un pequeño paquete de celofán que sobresalía de la manga de una chaqueta infantil. Lo sacó. Dentro había un papel. Abrió el paquete y leyó lo que estaba escrito. Era un testamento que Carolina había escrito unos minutos antes de que el psicópata irrumpiera en su apartamento y cometiera su atroz acto. Ella le dejó todo lo que tenía a Josefina. Cuando Leonardo terminó de leer el testamento, los ojos de su esposa se llenaron de lágrimas. Se levantó y fue a la cocina a beber un poco de agua. Leonardo la siguió. En realidad, para que un testamento sea válido, se necesitan 2 testigos. Esto se considera que fue escrito en circunstancias que amenazaban su vida, pero debe haber 2 firmas. ¿Entonces, es inválido?, preguntó Josefina. No lo sé, respondió Leonardo, encogiéndose de hombros. Habrá que consultarlo con mis colegas. Verás, la situación aquí es complicada, ya que podrían surgir complicaciones imprevistas. En fin, lo averiguaré. Fue la única vez que Leonardo no supo la respuesta a una pregunta legal. Más tarde, consultó con sus colegas si este testamento podía considerarse válido. No lo era, pero de cualquier manera, toda la propiedad terminaría en manos de Josefina y Leonardo, ya que ahora se consideraban los padres adoptivos de Eduardo. Como el niño era incapaz de valerse por sí mismo, los padres eran los responsables y, en consecuencia, la herencia de Carolina les pertenecía a ellos. Vender el apartamento fue una tarea difícil. La noticia de que se había cometido un crimen atroz en él se difundió rápidamente en los medios locales, lo que hizo que su valor en el mercado cayera en picado y que hubiera muy pocos interesados en vivir en un lugar así. Sin embargo, lograron venderlo. Josefina y Leonardo no ocultaron el hecho de que en ese apartamento se había cometido un crimen, de ahí el precio tan bajo. Tuvieron que venderlo a 1/3 del valor de mercado, pero incluso eso fue algo positivo. No necesitaban ese apartamento. También vendieron la casa en el pueblo, pero tuvieron muchos menos problemas con ella. El dinero que Carolina tenía en su cuenta también pasó a manos de los esposos Torres. Con ese dinero compraban los medicamentos para Eduardo. Acordaron entre ellos no gastar nada de esa suma para sus necesidades personales, sino destinarlo todo al tratamiento del niño. Fue una decisión muy acertada. Mientras tanto, a Daniel le dieron una larga condena en una prisión de máxima seguridad. Unos meses después de su encarcelamiento, empezó a escribirle cartas a Josefina. Ella lo sabía. Tenía una conocida en la oficina de correos que le decía que estaban llegando cartas de la cárcel a su nombre y que debería recogerlas, pero Josefina se negó. No quería tener ningún contacto con la persona que le había quitado la vida a su mejor amiga. Y en la prisión, Daniel no la pasaba bien.
Sus compañeros de celda lo trataban con mucha dureza porque sabían por qué lo habían encarcelado, y él no ocultó la verdad. Contó toda la historia en detalle. Para ser claros, no tenía amigos en la cárcel. Lo maltrataban y lo utilizaban como un recurso más. Un día limpiaba los suelos, otro día fregaba los baños o servía a otro recluso. Con el personal de la prisión sucedía lo mismo. Nadie lo respetaba. Se ganó muchos enemigos. Mientras tanto, Josefina y Leonardo vivían bastante felices, cuidaban del hijo de Carolina como si fuera suyo, lo amaban y no le negaban nada. A pesar de que estaba enfermo y era una carga para ellos, ni una sola vez consideraron la idea de abandonarlo. Tiempo después, tuvieron una hija a la que llamaron Carolina. La niña nació sana, muy dulce, y su rostro se parecía al de su padre. Criaron a su hija de la misma manera que a su hijo adoptivo. A pesar de su situación y estado de salud, era necesario amarlo y aceptarlo tal y como era. Desde el principio inculcaron en sus hijos los valores morales que ellos mismos seguían. Se convirtieron en buenos padres para sus dos hijos, pues a Eduardo también lo consideraban su hijo. Muy pronto, Leonardo recibió un ascenso significativo en el trabajo. Su salario se duplicó. Josefina no pudo decir lo mismo y continuó en el mismo puesto que tenía antes, pero no se quejaba. En un par de años, planeaban comprar una casa grande y mudarse allí, para que los niños tuvieran más espacio. Poco a poco, pensaban en tener un tercer hijo, y si alguna vez alguno de ellos llegaba a pensar que Eduardo era una carga, recordaban por qué llamaron a su hija con ese nombre y entonces todo cobraba sentido. Pero, afortunadamente, esos pensamientos nunca surgieron. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.